Hola, bienvenidos al canal de auditoría de contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Establecidas en la primera parte de este conjunto de vídeos, los conceptos y facetas que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la estimación del valor del presupuesto base de licitación, en esta segunda parte ya he expuesto cuál es el marco normativo, nacional y europeo del presupuesto de los contratos y cómo éste se define en las vigentes normas, básicamente en la Directiva de Contratación del año 2014 y en la Ley de Contratos del Sector Público, tanto por lo que concierne a cuáles son los requisitos para la estimación del presupuesto, su apropiada documentación y otras exigencias relacionadas. Ahora vamos a intentar comprender por qué la vigente ley, a mi modo de ver, exige el desglose de los costes y la desagregación de los salarios por género y categoría profesional de los trabajadores de los contratistas. En este segundo vídeo de esta parte, más que el desarrollo de un análisis, para la formulación de una teoría, haré lo que se podría llamar una conjetura sobre las razones que considero son las que tiene la Ley de Contratos del Sector Público para exigir que en el presupuesto base de licitación se haga una desagregación de los salarios por género y por categoría profesional de los trabajadores, lo que quizá tenga que ver con otras normas como son las que velan por la igualdad entre hombres y mujeres. Los argumentos para el desglose de los costes en el presupuesto base de licitación, en aquellos que son directos, indirectos y otros eventuales gastos que sean imputables al objeto del futuro contrato, viene exigido porque así piensa el legislador que será estimado adecuadamente el valor del presupuesto, siendo este consecuente con el precio de mercado. El concepto de precio de mercado ya lo he desarrollado en el vídeo anterior. También en vídeos anteriores he explicado qué es coste de un contrato público, las clasificaciones de costes y los sistemas de costes para el cálculo del coste de previsión que se describen en la contabilidad analítica y cuál de ellos es el utilizado por la contratación pública, por lo que no volveré sobre estos temas ya tratados. Ahora estamos en la búsqueda de fuentes de información, donde podemos encontrar el origen para que en la Ley de Contratos del Sector Público se exija el desglose en el presupuesto y con desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales que deben ser considerados a partir del convenio laboral de referencia. Una fuente que me parece a mí importante es la Ley Orgánica 3 de 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres, ya que en el ámbito de la contratación pública establece que a través de los órganos de contratación, artículo 33 de la ley, y en relación con la ejecución de los contratos que se celebren, los órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Además, en los contratos que se celebren en la Administración General del Estado, artículo 34 de dicha ley, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, obligatoriamente deben incluir en los pliegos condiciones de ejecución de medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Y, asimismo, los órganos de contratación pueden establecer la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices de dicha igualdad entre sexos. A la vista de lo anterior, a mí me parece que estos son unos buenos motivos para discernir, durante la fase de preparación del contrato, la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en el sector de la industria y de los servicios para establecer esas condiciones especiales. Y estas se establecen a través de los pliegos, y en donde a través de ellos también se puede promover la igualdad y dejando constancia de esa necesidad en el presupuesto base de licitación. Por otro lado, en el Estatuto de los Trabajadores se establece que en la negociación colectiva o en el contrato individual se determinará la estructura del salario. El salario mínimo interprofesional es un límite mínimo retributivo, pero en la práctica
Este puede ser superado por la estructura salarial de la negociación colectiva y esta, a su vez, por la que haya sido negociada en el contrato individual. La igualdad de remuneración por razón de sexo debe ser tal que los empresarios están obligados a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Ahora bien, la pregunta es si los órganos de contratación, para dar cumplimiento al exigido por el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrían tener acceso a los registros salariales de las empresas en la fase de consultas al mercado o, en su caso, podrían solicitar esa información a las empresas. Desde luego, desde mi punto de vista, si se pidiera esa información a las empresas, aquí operaría la debida confidencialidad y el tratamiento de la información que se exige por el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público. Podríamos aceptar que la voluntad del legislador, al establecer determinados preceptos en la Ley de Contratos del Sector Público, se expresa a través de las enmiendas que se proponen al texto del proyecto de ley y que son aprobadas por las Cortes. Específicamente, la enmienda número 88 modificaba el apartado 2 del artículo 100, que estaba en el proyecto, quedando su texto definitivamente aprobado como lo podemos leer actualmente en la ley. La justificación de dicha enmienda se basa en que un correcto cálculo del presupuesto base de licitación y su desglose en costes directos e indirectos, es decir, los costes de producción, de los que se debe dejar constancia en los pliegos de los contratos, permite asegurar que los licitadores formularán precios con los que podrán recuperar sus costes salariales sin tener que presionar a la baja los mismos con infracción de los convenios sectoriales. Esta modificación es una expresión de la contratación pública socialmente responsable y garantía de ofertas sostenibles con freno a la temeridad y a la determinación de un precio de mercado que contemple los derechos salariales de las personas que ejecutan el trabajo. Desde luego, esa justificación es muy escueta, pero de ella se perciben las claras preocupaciones e intenciones del legislador, cuáles son la cobertura por el presupuesto base de licitación de los costes de producción, entre los que se incluyen los costes salariales de las personas que ejecutarán el trabajo de la prestación, es decir, la mano de obra directa, debiendo ser estimado su valor en una cuantía suficiente de tal manera que los licitadores, por intentar a toda costa resultar adjudicatarios, quiebren la estructura salarial de sus trabajadores contraviniendo la legislación laboral, particularmente los convenios colectivos. Llama la atención que en la justificación no se haga mención del porqué de la necesidad de la desagregación por género y categoría profesional de los costes salariales, pero quizá el legislador no haya querido ser redundante, ya que estas cuestiones se desprenden de manera evidente por el cumplimiento de las leyes sociales y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El preámbulo de la Ley de Contratos del Sector Público nos informa de que se han introducido normas más estrictas en beneficio de los trabajadores de las empresas de contratistas, endureciendo las disposiciones en materia de ofertas anormalmente bajas, alineado con lo justificado en la enmienda, de manera que los órganos de contratación, entre otros motivos, rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia social. Es decir, la ley de igualdad es una ley de tipo social o laboral, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. En cuanto a la preparación de los contratos, la Ley de Contratos del Sector Público regula las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de que aquellos sean preparados correctamente para informar a los operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento. Estos últimos, los requisitos, es un ámbito que la ley lo deja abierto a cualquier materia que sea pertinente, como son los aspectos de los costes en los contratos públicos y los de tipo social y laboral de los que estamos hablando ahora, de tal manera que algunos podrían incluso convertirse en condiciones especiales de ejecución de los contratos.
Dicho lo anterior, ahora se puede entender que en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se exija en el presupuesto base de licitación la indicación de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia en los que haya trabajadores cuyo coste salarial forme parte de la ejecución del contrato y por tanto sean un componente del precio. No obstante, debo recordar que el coste salarial está formado por las retribuciones que percibe el trabajador, pero no solo estas, sino que también se incluye en el coste salarial las cotizaciones sociales que paga el empresario a la Seguridad Social y que también debe cubrir con el precio de venta. Por el momento, no contamos con instrucciones sobre cómo documentar y justificar esta desagregación que exige la ley. Por mi parte, cuando explique la aplicación web que he creado, haré mi propuesta de cómo abordar razonablemente estas cuestiones. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el próximo.